Hola hermanos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, que el Señor les esté bendiciendo y guardando a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar la predicación del día de hoy orando a nuestro Señor. Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das de poder acercarnos a tu palabra, poder estudiar de ella, Señor, y sacar lecciones prácticas para nuestra vida. Te rogamos que todo lo que veamos sea para glorificar tu nombre, que nuestros corazones estén dispuestos y sensibles a tu palabra, Señor. Te pido que me uses en este momento, que pueda hablar tu palabra y no cualquier otra cosa, Señor, que cualquier cosa que esté de más lo quite, pero también te pido por nuestro actuar para que podamos poner esto en práctica y no sea solo conocimiento vano. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a estar estudiando un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 2. En un mundo en donde a veces los afanes, las aflicciones parecen ser cada vez más fuertes, en donde a veces la cuarentena, el no congregarnos como antes, los problemas de nuestras familias, enfermedades, incertidumbre con respecto al gobierno y lo que va a pasar, pueden desmotivarnos con el paso del tiempo. La desmotivación, hermano, no es un pecado en sí mismo, pero nos puede llevar a grandes peligros. Podemos desinteresarnos, ya perder el interés, perdón, en quién es Dios, en su palabra. Y pese a que seguimos siendo creyentes y seguimos creyendo en Él, empezamos a actuar con rebeldía, indiferencia, y poco a poco nos empezamos a alejar. Es un cambio que no es fácil darse cuenta. Lamentablemente uno a veces se da cuenta cuando ya es demasiado tarde. Me ha pasado. Puede que le esté pasando a usted también. Hoy día quiero animarte, quiero animarme a mí, animar a la congregación, a recordar una vez más quién es Jesús. Recuperar la esperanza en Él, recordar nuevamente que Él es superior y muy superior a cualquier problema que tengamos, a cualquier solución que podamos encontrar en el mundo, cualquier anhelo y deseo que podamos encontrar en este planeta. Recordar que Cristo es superior y que en Él podemos confiar. Y segundo, analizando esta idea, considerando que Cristo es superior y que en verdad podemos confiar en Él, también quiero animarte a permanecer fiel en este camino, a permanecer fiel al Señor, a pesar de las circunstancias, a perseverar. ¿Te parece bien el desafío? Pero hay mucho que desarrollar, así que comencemos ya. Vamos a comenzar desde el capítulo 1, versículo 1. No se preocupen, no lo vamos a leer todo ni lo vamos a estudiar todo en profundidad. Esto va a ser más como una conversación en torno a estos pasajes. Pero sí es importante que lo basemos en la palabra. Y si vamos a recordar que Cristo es superior, empecemos a investigar quién es Él, según la Escritura. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha comunicado muchas veces y de muchas formas con la humanidad, sobre todo con Israel, que cuando dice vuestros padres se refiere a los israelitas, antes de que llegase el Señor. Les había hablado por medio de profetas, por medio de milagros, señales y hasta ángeles. El pueblo a veces creía, pero a veces también se desmotivaba o se distraía y se perdía nuevamente. Pero hubo un día en que llegó la revelación final, una revelación completa, una revelación perfecta, en donde todo se cumplía en el Hijo. Y ya sabemos que este Hijo es el Señor, Cristo, ¿cierto? No hay
lo que dice este pasaje es que no hay una mayor revelación, una revelación más completa que nuestro mismo Señor. Así que si de repente nosotros estamos buscando una revelación especial y queremos algún sueño, algún milagro, una profecía o alguna emoción que nos pueda revelar qué debemos hacer, cuál es la voluntad del Padre, busca la mayor revelación de todas. Y ese es el Hijo. Eso es lo que dice este pasaje. Potente. ¿Cierto? Dice, ¿a quién constituyó heredero de todo y por quién asimismo hizo el universo? ¿Es digno este Hijo? Hizo el universo. Y es dueño de todo. Fue constituido heredero. Todo le pertenece. Tiene toda autoridad. No hay nadie que esté por encima de él. Sigamos viendo quién más, qué es él. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de la gloria de Dios, este Hijo, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, estos versículos son hermosos. Si alguna vez dudamos de Cristo, de su deidad, de su poder, de su gloria, vayan a Hebreos capítulo 1. El primer párrafo nos va a recordar nuevamente que no es cualquier Señor. No se compara a nadie que esté en la historia, a nadie en la actualidad, a nadie en la cual la gente haya depositado su fe, ni Buda, ni Mahoma, ni Joseph Smith, ni nadie. Se le puede comparar a nuestro Señor. Porque dice, imaginando, si Dios es como el sol, básicamente un sol que no podemos mirar, que no podemos alcanzar, que no podemos tocar, Cristo vendría a ser como el resplandor, como los rayos del sol, que sí podemos ver, que sí podemos tocar, sentir. Cristo no es otro resplandor. Cristo es el mismo resplandor que emite Dios. Es auténtico. Es el mismo. Entonces a eso se refiere cuando dice que es el resplandor de su gloria. Vendría a ser como el sol. Y para estos efectos, nosotros vendríamos a ser como la luna. Nosotros no emitimos luz propia. Nosotros emitimos la luz que emite el Hijo. Déjeme explicarlo así. Si el sol emite rayos de luz, estos rayos de luz llegan a la luna y la luna proyecta de vuelta estos rayos de luz. Por eso es que nosotros podemos ver la luna en la noche. No es porque brille por sí misma. En otras palabras, hermano, tú y yo no tenemos ningún brillo. Eso es lo que quiero decir. Tú y yo brillamos gracias a la luz del Hijo. Interesante. Y después dice la imagen misma de su sustancia. Una imagen misma, una réplica, una imagen, como un sello, como un timbre. El Hijo es la imagen misma del Padre, así como nosotros somos hoy en día, o deberíamos ser y representar la imagen del Hijo. Y si tenemos alguna duda de esto, el Señor mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Conclusión, Dios, Padre y el Hijo son uno solo. La deidad de Cristo es algo que nosotros no podemos dudar ni cuestionar. Por lo tanto, la palabra de este Hijo tiene autoridad. La palabra y las promesas del Señor son confiables, son perfectas, son divinas. No debemos dudar, no debemos dudar. El capítulo después se encarga en mencionar y en detallar la superioridad del Hijo con respecto incluso a figuras que nosotros podemos considerar que son divinas o totalmente lejanas a nosotros, como los ángeles. A veces nosotros esperamos ese tipo de revelación.
Quiero que un ángel descienda y me muestre como lo hizo con María o como lo ha hecho con otras personas durante el Antiguo Testamento o en la Biblia misma. Ángeles dando su revelación. Eso sí es un mensaje que hay que estar atentos y escuchar, ¿no? Bueno, aquí Hebreos se encarga de demostrar que el mensaje de los ángeles es potente y fue muy importante en otro tiempo, pero comparado con el mensaje del Hijo, no se puede comparar. El mensaje del Hijo es mucho más superior porque se cumplió en él y fue una revelación completa. Los ángeles y las profecías fueron mensajes que fueron segmentados, fueron dados de a poco, a pedazos. La revelación del Hijo fue completa, perfecta, y se cumplió. Por lo tanto, si estás esperando la revelación de un ángel, déjame decirte, estás dejando pendiente una revelación que es mucho más importante y urgente. Debemos prestar atención a la palabra, con urgencia, con urgencia. Y aquí vamos al capítulo 2, que dice, entendiendo este punto, cuán superior es la divinidad de Cristo y su palabra, habiendo entendido esto, dice el versículo 1 del capítulo 2, por tanto es necesario que con más diligencia, con más apuro, con más urgencia, atendamos las cosas que hemos oído. Escuchemos la palabra, la pongamos en práctica, la hagamos ya. Mire por qué. No sea que nos deslicemos. Miguel, entonces tú me estás diciendo que si a lo mejor yo estoy desanimado, si a lo mejor yo me estoy de a poco perdiendo el interés o ya no quiero luchar, ya no quiero seguir en esta carrera, quiero esperar a que pase la cuarentena, tú me estás diciendo, Miguel, que no es porque mi familia esté enferma, porque el trabajo ha sido complicado, porque estoy cansado por la cuarentena y todo. Así es, hermano, hermana. Yo me he desanimado también durante esta cuarentena y no ha sido por las circunstancias. Tenemos la ilusión de creer que las circunstancias nos pueden afectar, pero se nos olvida que las circunstancias son preparadas por el Señor y nos ha dado un espíritu que puede vencer a las circunstancias. Y Cristo mismo dijo, yo he vencido al mundo, no temáis. En el mundo encontraréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. Por lo tanto, hermano, tómatelo bien. Si hoy estás desanimado, si has perdido el interés, si estás cansado de luchar, no ha sido por las circunstancias, no ha sido por las circunstancias. Ha sido por dejar de lado la palabra del Señor. Ha sido por no recordar quién es este Cristo, por empezar a encontrar otras cosas superiores en tu vida y empezar a deslizarse lentamente. Te entiendo, me ha pasado mucho en esta cuarentena. Y yo debo reconocer que ha sido porque a lo mejor la palabra no le he dado el lugar que corresponde, porque a lo mejor no me he acordado de quién es realmente Cristo, Jesús. Por tanto, es necesario que con más diligencia, oigamos esta palabra, la apliquemos. Estamos expuestos a tantas distracciones, a tantas luchas, a tantas dificultades, a tanto dolor. Por eso, hermano, no apartemos la mirada de Cristo. Si no, la palabra nos habla de que corremos un grave, grave peligro. Aquí usa la palabra deslizarse. Deslizarse. ¿Y qué es deslizarse? ¿Qué es esta palabra que aparece aquí? No sea que nos deslicemos. Deslizarnos es algo a lo que siempre vamos a estar expuestos tú y yo. Siempre. Es olvidar realmente quién es Cristo y no prestarle atención a su palabra. Eso. No estoy hablando de irse al mundo o estar en una actitud de rebeldía contra el Señor, que nosotros pensamos que eso es apartarse de Dios. Es renegar la fe, renunciar a lo que hemos creído o dejarse engañar
o apartarse y rebelarse en contra de Dios, hermano. Deslizarse es mucho más sencillo que eso. Es no poner a Dios en el lugar que corresponde, no poner al Hijo en el lugar que corresponde, ni su palabra en el lugar que corresponde. Eso es deslizarse. Es como un barco que alguien se olvidó de anclar en la arena, que nadie amarró y te fuiste a hacer tus cosas, preocupado de los afanes del mundo, y el barco con el viento empieza a moverse lentamente. Tal vez no era la intención tuya que el barco se fuera, pero el barco se empieza a alejar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y va a llegar un punto en donde ese barco no lo podremos recuperar y podría encallar o hasta hundirse. Y se perdió. Y fue grande la pérdida. Así de peligroso es deslizarse. Porque no es una actitud evidente de rebeldía, no es un pecado notorio ante todos, es algo que en silencio empieza a aparecer en tu corazón y empiezas a perder el ánimo y empiezas a postergar. Bueno, no hice mi devocional hoy día, escucho el video nomás. Bueno, hoy día no participo en la reunión, estoy muy cansado. No, es que mis niños han tenido muchas tareas, entonces que no se conectan a la escuela dominical hoy día. Está bien, es solo un día, necesito descansar. Hermano, eso es deslizarse. Lentamente deslizarse. No nos damos cuenta. Es solo un día, ¿qué importa? Así se desliza el barco. Y no nos hemos dado ni cuenta y nos hemos apartado. Así es como uno se aparta del Señor. No es que un día un creyente está en la fe, sirviendo en la iglesia, enamorado de su palabra, amando a cada una de las personas que componen la iglesia, queriendo servir, y de repente dice, ¿sabes qué? No, ¿por qué estoy aquí? ¿Sabes qué? Dios, no quiero nada contigo. Y ahora estoy en rebeldía. Pensamos que la rebeldía nace así, como si nada. La rebeldía es algo que se va sembrando en el corazón lentamente. Así es como nos apartamos. Y creo que los que hemos luchado con algo así o hemos visto algo así, podemos entender que esto no es algo que nace de un segundo a otro y explota. Es algo que lentamente se va cosechando. Con mayor razón, hermanos, con mayor diligencia debemos estar atentos en este tiempo que es tan fácil deslizarse. Debemos estar atentos a su palabra. Yo sé que tú no quieres que esto te ocurra a ti. Yo no quiero que esto me ocurra a mí. ¿Y sabes qué es lo que tienes que hacer para deslizarse? ¿Quieres que te dé el secreto para deslizarse? Para deslizarse y terminar apartándose del Señor, tú no tienes que hacer nada. Ese es el secreto. Si quieres saber cómo alguien se puede apartar del Señor y alejar de Él, lo que tiene que hacer es nada. Déjame darte un ejemplo. La Cami, ustedes saben que ella es agrónomo y ella trabaja con la tierra y yo he podido aprender, he podido ver muchas cosas, viéndola trabajar o sembrar cosas en la terraza. Todo el esfuerzo que requiere sembrar una plantita así, que después te va a dar un par de frutos, requiere regarla todos los días, trabajar la tierra, nutrirla, ponerla al sol, después a la sombra, cuidarla de los gatos y los pájaros. Sembrar y tener un huerto es un trabajo de cada día. No es que tiramos una semilla y comemos el fruto. Es un trabajo constante y requiere disciplina. Los que a lo mejor han estado en el campo o han tenido alguna vez una huerta podrán entender lo que estoy diciendo. Todo el trabajo que requiere cuidar la tierra para obtener un resultado. Todo el trabajo que requiere tener una huerta para obtener un resultado, un fruto. Pero por otro lado, ¿cuánto trabajo se necesita para destruir eso? ¿Quieres destruir un huerto? ¿Quieres destruir un campo? No hagas nada. Y la naturaleza hará lo suyo. Y saldrán malezas y los animales llegarán y la tierra se compactará y las plantas morirán. ¿Ves lo fácil
que es que las cosas vuelvan a su estado original? Con mayor razón nosotros, hermanos, que tenemos ahora una naturaleza divina, si no la sembramos, cultivamos, regamos, trabajamos en ella todos los días, si nos quedamos quietos y no hacemos nada, la naturaleza humana volverá a florecer, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, y tomará control de ti nuevamente. No tienes que hacer nada. Hermano, si no estás haciendo nada por trabajar en tu naturaleza espiritual, en tu comunión con el Señor, en perseverar en la palabra, ya sabes ya hacia dónde vas. No digas que no te lo dijeron, no le eches la culpa a la iglesia, ni a las circunstancias, ni a los demás, porque la palabra aquí te lo advierte. Con mayor diligencia debemos oír esta palabra, no sea que nos deslicemos. Cuidado con los que no están haciendo nada. Cuidado. Y yo sé que uno quiere. Si no es que uno está así porque es malo, qué sé yo, porque quiere apartarse, Señor. No, la pasividad es un tremendo problema. Y yo sé que uno quiere, pero hay cosas que finalmente nos superan. Mateo 26, versículo 41, nos muestra que el Señor comprendía esto. Con mayor razón él decía, chicos, tienen que estar atentos y velad. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Cristo entendía perfectamente la naturaleza humana. Por eso es que él nos decía, debemos velar, debemos estar atentos, debemos perseverar, trabajar y orar. Por eso, no solamente no hay que descuidar la palabra, tampoco hay que descuidar la oración. Debemos perseverar en ella a toda costa. Es lo único que nos va a mantener despiertos, activos, fieles. Porque todo aquel que no trabaje en esto de forma constante comenzará a deslizarse y así es como se empieza. Y creo que ya no necesitamos más explicaciones ni aplicaciones. Todos podemos entender de lo que hemos estado hablando. Todos lo hemos vivido de alguna forma. Pero hay una solución. Y eso es lo que nos anima a Hebreos. Hay una solución. No está todo perdido. Porque si la palabra dicho por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron? Testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. La respuesta está en Cristo. La respuesta está en su palabra. Y aquí nos vuelve a mostrar la ilustración de las revelaciones, de todas las revelaciones anteriores que han sido dichas. Y esto es lo que nosotros se nos olvida, que si cuando los profetas hablaron, cuando los ángeles hablaron y la gente no escuchó, hubo tremendas consecuencias, ¿cuánto más crees tú que no van a haber consecuencias por desatender la palabra del Señor de la creación, de Jesús, de Cristo mismo? Y eso es lo otro que quiero hablar. Pensamos que dejar la palabra para después, que desatender las palabras de nuestro maestro, no van a traer consecuencias, como que no pasa nada. Y es grave, es grave. Cuidado, van a haber consecuencias. No guardar la palabra revelada del Hijo será mucho peor que desobedecer a los mismos ángeles y a los profetas. Porque estos ángeles estaban debajo del Hijo, recordemos eso. Lo hermoso de esto es que Dios no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo tú y yo nos apartamos. Dios va a hacer todo lo que pueda, todo lo que está en su voluntad. Nos va a llamar, va a poner gente, puso su iglesia, nos da su revelación, hasta en los teléfonos la tenemos. Hay radios que anuncian esta palabra y exaltan a nuestro Dios. Dios va a hacer muchas cosas, no te va a dejar descarriarte. Nos va a seguir llamando, nos va a seguir enseñando y también nos va a seguir castigando si es necesario. No te molestes con Dios.
es su forma de amarte, de protegerte de ti mismo. Por lo tanto, estemos atentos que si hay consecuencias, si hay castigo, bueno, Dios nos quiere llamar, nos quiere rescatar de deslizarnos de nosotros mismos, de apartarnos, de destruirnos a nosotros mismos. Dice en el versículo 3, si descuidamos una salvación tan grande. Y aquí este versículo se puede malinterpretar, pero quiero que tengas paz en este sentido. Cuando dice descuidar una salvación tan grande, no está diciendo negar o rechazar la fe o incluso perder la salvación. No, no está hablando de eso este versículo. La palabra que usa no es apartarse, ni negar, ni rechazar la salvación. Dice descuidar la salvación. Más bien este pasaje tiene la intención de animarnos a perseverar en la fe y a no menospreciar esta salvación. Eso se refiere con descuidar la salvación, como mirarla en menos, olvidarnos de lo grandes que es y empezar a hacer otras cosas, anhelar otras cosas. Eso es descuidar la salvación, la cual nos fue dada por el Señor. Por lo tanto, no debemos subestimar la deidad de Cristo, no debemos subestimar la palabra de Cristo, no debemos subestimar la salvación que nos dio Cristo. Pero aquí el pasaje más adelante, a partir del versículo 5, nos va a hacer un llamado especial a no descuidar también la humanidad de Cristo. ¿La humanidad de Cristo? ¿La humanidad de Cristo? Sí, entiendo que Cristo es Dios y hay que glorificarle, pero la humanidad de Cristo, ¿por qué no debemos, por qué debemos estimarla? ¿De qué se trata esto que estás diciendo? Sí, hermano, no debemos subestimar también la humanidad de Cristo. Siempre hablamos de Cristo como el Señor y dueño de toda la creación. Hablamos del Señor, el autor de la palabra y cumplimiento mismo de la palabra. Pocas veces hablamos de el Señor, el Hijo, el humano, esperado, el hombre que había sido profetizado desde el principio. Y debemos considerar a Cristo en toda su esplendor, y esto incluye también su humanidad. Y después de lo que vamos a ver ahora, vamos a entender esta idea, vamos a decir, wow, la humanidad de Cristo es algo increíble, que no debemos subestimar. Porque Jesús ya hemos visto que es muy superior a todo lo que existe en muchos ámbitos, en muchas áreas, pero también déjame decirte que Él fue superior a todo lo que existe en su misma humanidad. Como Cristo también fue superior a los ángeles en su humanidad, en ser humano. Entiendo que sea superior a los ángeles porque Él es Dios, pero por ser humano Él era superior a los ángeles. Sí, mi hermano. Así es. Sí, mi hermana. Cristo fue muy superior a los ángeles por ser humano también. La humanidad es un concepto que nosotros solemos menospreciar y mirar a huevo. Porque relacionamos el ser un humano con ser débil, con morir, con estar enfermo, con tener un cuerpo pecaminoso. Normalmente esa es la imagen que nosotros tenemos del humano. Y es una imagen que no está alejada de la realidad porque el humano es un ser caído. Pero no fue el propósito de Dios para el hombre. No es extraño que hoy nos consideremos inferiores a seres como los ángeles, porque en términos de poder lo somos bastante menos que los ángeles hoy, ya que ellos son inmortales, perfectos y poderosos. Y evidentemente no estamos en la misma categoría, y podríamos pensar que a lo mejor Cristo en su humanidad tampoco está en la misma categoría, pero no es así. La humanidad no siempre fue así, y si te dijera que no siempre, el hombre fue inferior a los ángeles. Y más aún, si te dijera que no siempre va a ser así. Si te dijese que no siempre el hombre, la humanidad, va a ser inferior a los ángeles. Imposible. Imposible, Miguel. Hablemos de la humanidad. No de la humanidad de Cristo. Vamos a hablar de la humanidad de Cristo, pero hablemos de la humanidad en general. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando.
pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Aquí estamos hablando de nosotros. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Hablando de Dios. ¿Qué cosa es el hombre para que Dios se fije en él? ¿Qué cosa es el ser humano para que tenga importancia alguna dentro de la creación? O el hijo del hombre para que le visites. Ese hijo del hombre está en minúscula. No está hablando de Cristo, está hablando de el hombre, la humanidad. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo a sus pies. ¡Wow! El hombre, siendo como es, incluso un poco menor que los ángeles, Dios le puso mayor gloria que a ellos. Y los ángeles no son dueños de la creación, ni están por encima de la creación, ni la creación estaba sujeta a los ángeles, más bien la protegían. Pero la creación sí estuvo sujeta al hombre. El hombre tenía dominio de toda la creación, porque Dios le dio esa autoridad. Increíble. ¿Qué pasó? Perdimos el dominio, perdimos el control de este mundo. Y hoy en día Satanás tiene el control de este mundo porque nosotros nos apartamos. Porque el ser humano pecó en el principio y perdió todo el dominio que tenía. Todo lo que Dios le dio, lo perdió porque se deslizó. Perdió el enfoque. Y todo lo que pudo haber sido, ya no fue. Pero tenemos la esperanza que volverá a ser así. ¿Gracias a qué? A la humanidad del Señor. ¿No querrás decir a la divinidad del Señor? A la humanidad del Señor. Y te voy a demostrar por qué. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, hablando de que hoy nada de lo que está, el hombre tiene dominio sobre ellas. Como todo lo que alguna vez fue, ya no lo vemos hoy. Y parece que ya no es así. Pero vemos a alguien, sí podemos ver a alguien. Hay alguien que podemos ver. Y cuando hablamos de alguien, estamos hablando de un humano. Que fue hecho un poco menor que los ángeles, se refiere a que también fue hecho hombre. No era un ser divino especial en otra categoría, era un humano. A Jesús, coronado de gloria y honra. Así como el hombre al principio en Edén, así es. Vimos a un hombre coronado en gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esto es impresionante, que pudimos ver un hombre, creemos en un hombre lleno de gloria. Y esta gloria le fue dada no solamente por haber nacido hombre, sino que por haber cumplido y haber sufrido y haber muerto en la cruz por nosotros, y Dios le exaltó hasta lo sumo. Y este versículo 10 dice que esto era tremendamente necesario. El sufrimiento de Cristo era tremendamente necesario. Era necesario que Cristo en su humanidad padeciese. Y no debemos subestimar esta humanidad, porque siendo humano es donde Él demostró ser superior. ¿Siendo humano Él demostró ser superior? Sí. Porque siendo humano recuperó el dominio que tenía la humanidad. La misma autoridad que tenía el hombre sobre la creación, Cristo la recuperó. Y por eso es que Cristo, los ángeles le servían a él. Por eso es que Cristo controló las tormentas. Por eso es que Cristo, los animales le obedecían. Por eso es que Cristo pudo hacer que una higuera se secara, porque él tenía el dominio de la creación como alguna vez lo tuvo el ser humano. En su humanidad, en su sufrimiento, él recuperó esto para cuando venga el siguiente siglo, para cuando venga el milenio. Nosotros volveremos a tener el control de la creación por el sufrimiento del Hijo. ¡Wow! Y hoy todo está debajo de sus pies, porque Él es el postrer Adán. ¿Han escuchado esa figura? Bueno, Cristo es como alguna vez fue Adán. Tenía este dominio y nosotros lo tendremos algún día.
¿Se acuerdan que los discípulos decían, ¿quién es este que aún el viento le obedece? Pero sí, ese era el ministerio que tenía Adán, ese era el ministerio que nos correspondía a nosotros, poder controlar las tormentas, la creación, la tierra, las plantas. Ese era nuestro ministerio. Y los apóstoles estaban, ¿quién es este que aún el viento le obedece? Hermano, eso nos correspondía a nosotros. Cristo lo recuperó. Cristo era superior siendo humano. ¿Por qué? Siendo humano nos llevó a la gloria, dándonos salvación, nos hizo hijos de Dios, nos santificó, nos apartó para Dios y nos llamó hermanos. Eso dice aquí, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nos salvó, nos hizo hermanos y nos hizo hijos de Dios en su sufrimiento, en su humanidad. No menospreciemos la humanidad de Cristo. No debemos subestimar la humanidad de Cristo, porque siendo humano venció a Satanás, siendo humano, y su imperio de muerte, y nos liberó de nuestra esclavitud, nos liberó del terror de la muerte. Ustedes conocen gente que hoy en día le tiene miedo a la muerte. Y tristemente hay creyentes que le tienen miedo a la muerte. Viven aterrados de las enfermedades, viven aterrados de lo que les va a ocurrir. Hermanos, no, basta ya de miedo. Cristo murió para que no tuviésemos miedo nunca más de la muerte, porque Él venció a la muerte y nosotros venceremos a la muerte con Él. Ya basta ya, pero es que el coronavirus y la enfermedad y puedo tener esto y a lo mejor, hermano, si morimos es ganancia y volveremos, resucitaremos. Basta ya de miedo. Tener miedo no es pecado, hermanos, pero dejarse dominar por el miedo es un pecado. No nos dejemos dominar por el pecado, porque el creyente no debe vivir por miedo, debe vivir por fe. Basta ya. Cristo en su humanidad venció el temor, venció las cadenas. ¡Wow! Eso dice en el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Cristo venció a Satanás siendo humano. Y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros éramos esclavos. Y Él acabó con esto. No debemos subestimar la humanidad de Cristo, porque siendo humano se hizo el único intercesor y representante de cada uno de nosotros. Y Él estableció paz entre Dios y los hombres. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¡Wow! Era necesario que Cristo padeciese por todo esto, porque por esta humillación, por este sufrimiento, es que no solamente somos libres de la condenación, sino que, habiendo sido enemigos de Dios, hoy podemos ser sus hijos y servirle y glorificarle, porque hoy estamos en paz con Dios por la humanidad de Cristo. ¡Wow! Increíble. No debemos subestimar la humanidad de Cristo, porque siendo humano puede comprenderte, puede entendernos. Los ángeles no pueden entendernos. Cristo puede entenderte, puede entender tu necesidad, puede entender tu temor, puede entender tu desánimo, puede entender tu tentación, porque Él fue tentado en todo, porque Él experimentó el padecimiento, experimentó el dolor. Él entiende perfectamente lo que es ser humano. Nadie más lo entiende como Él. Y Él venció para darnos ánimo. Cristo también fue tentado. Y la tentación en sí no es un pecado. No nos condenemos a nosotros mismos si sentimos que estamos siendo tentados y nos sentimos miserables por eso.
El problema es ceder a la tentación, dejarse llevar, deslizarse. Cristo entiende perfectamente y Él puede compadecerse de nosotros. Hermanos, ya tenemos suficiente evidencia de que Cristo es la revelación final, de que su revelación, de que Él mismo como revelación es superior a cualquier otra revelación. Hemos demostrado que Él es superior en cuanto a dominio, pues todas las cosas le fueron dadas. Él es dueño de todo lo que existe. Hemos demostrado que Cristo es superior porque Él es Dios mismo en su deidad. Él es superior a todo lo que existe. Y también acabamos de demostrar que Él siendo humano, también era superior a todo lo que existe. Por lo tanto, te quiero invitar a creer en Él. Recuperar esta confianza que a lo mejor ha mermado un poco, se ha visto golpeada en estos tiempos. Recuperemos la confianza y la fe en Jesús y continuemos esta batalla que no es fácil. Te necesito conmigo. La iglesia te necesita. El Señor quiere que tú estés ahí. Ayúdenme, porque yo también flaqueo, me desanimo. Los necesito. No nos dejemos deslizar, no descuidemos la fe. Permanezcamos fieles al Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de que parece que no hay solución, a pesar de que la gente a nuestro alrededor cae y se enferma, y nuestros seres queridos también, no perdamos la esperanza, porque en Cristo nosotros y nuestras almas tienen triunfo asegurado. Cristo dijo, en el mundo encontraréis aflicción. Es verdad, la estamos encontrando, pero no temamos, ya lo hemos demostrado, Él ya venció al mundo en todos los sentidos. Por tanto, no retrocedamos, sigamos avanzando. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, por tu misericordia y porque en ti podemos recuperar la esperanza. Ayúdanos a no ser indiferentes, a no dejarnos deslizar por las circunstancias y a volver, Señor, a tus caminos con más fuerza, entendiendo que tú eres lo único que nos puede mantener victoriosos en este mundo, y alejarnos de ti es una tontería, Señor. Ayúdanos a perseverar. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.